Mis adorados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Pero lo primero que te quiero preguntar, como siempre, mi corazón, es ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando tus días? ¿Cómo estás viviendo tus situaciones fuertes y difíciles? ¿Cómo estás aceptando las cosas que nos comparten todos los días y que nos ponen como una alternativa, que es lo único que podemos hacer? Pero no es así, mis amores. Entonces necesitamos abrir los ojos. Y yo estoy haciendo mucha labor pensando en cómo puedo hacer para ayudar a mis hijos a que ellos activen su monada. Es un poquito complicado para mí porque yo veo que unas personas la tienen más dormida que otras. Y hay personas de verdad que en lugar de ponerse a laborar en eso, prefieren ver noticias, TikTok, prefieren ver televisión, prefieren ocuparse de tener cólera, de discutir, de pelear y de hacer la vida imposible a los que están en nuestro contorno. Yo lo digo porque yo veo eso por todos lados, mis amores. Mientras que otras personas tratan de ocupar su tiempo buscando, indagando, revisando evangelios apócrifos, preocupándose de alguna cosa para abrir los ojos y tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Yo, por supuesto, mis amores, trato de despertarme en la mañana y buscar evangelios apócrifos para ver, digo, de qué voy a hacer hoy día mi charla de metafísica, de dónde voy a sacar, qué es lo que necesitan más aprender, hacer. Y estoy en esa preocupación todo el día, pero también quiero decirles que tengo tensiones por todo lado. Tengo un hijo que ha venido a la casa a quedarse conmigo ya como 4 días y que lejos de darme comprensión, de estar conmigo en mis momentos fuertes, me tensiona con su carácter. Pero ¿qué hago? Tampoco no le puse que se vaya, mis amores. Tengo que poner de mi parte sobre fuerzas de mí, sacar de donde no sea, para entender y comprender su carácter. Quizás cuando era joven, cuando era niño, yo no supe darle esa educación como él se merecía. No culpo a nadie, ni tampoco me culpo yo, porque ahora ya sé que no somos culpables nadie. Pero no quiero tampoco decir con eso de que no puedo ayudar ni apoyar. Tenemos que hacerlo, mis amores. Pero hagámoslo sin que nos cause penuria ni dolor. Hagámoslo sin que nos fastidie, sin que nos incomode. Porque si hacemos las cosas con mal humor, va a ser peor. Y la verdad sería mejor entonces abrir la puerta y que entre el aire de par en par. Por eso, mis amores preciosos, yo quiero pedirles a todos ustedes que a las personas que quieren despertar tienen que activar la mónada. Todo el día tienen que repetir yo soy la mónada. Hoy día les voy a explicar en estas charlas qué es la mónada, para que todos lo entiendan, para que todos comprendan y qué es ayunar para poder activar la mónada. Por lo menos si no pueden hacer un ayuno de 24 horas, hagan un ayuno intermitente de 24. ¿Qué quiere decir esto? 20 horas sin comer más que líquido y 4 horas de alimento. Por ejemplo, si ustedes hacen un ayuno, comienzan a las 12 del día, la 1, la 2, las 3, las 4 y a las 4 almuercen. En esas 4 horas coman su cena, su almuerzo, todo lo que ustedes quieran. Fruta, lo que tengan que comer. Y a las 4 de la tarde hacen su último alimento y ya no tomen nada, absolutamente nada más que líquido, líquido, líquido hasta mañana. Ese es el ayuno intermitente, que si no pueden hacer el ayuno de 24 horas, porque no van a poder muchas personas, difícil, porque si tú haces un ayuno puedes tomar todo el día agua, pero no alimentos, solamente agua, 24 horas. Y yo sé que va a ser un poquito difícil, de verdad, pero necesito que todos pongamos atención a estas charlas que voy a darles el día de hoy, mis amores, porque de verdad las he visto sumamente importantes. Y miren, después de todo lo que he estado escuchando, he sacado los apuntes de un lado y de otro lado y he sacado la conclusión de que estas charlas a ustedes les va a interesar. Yo me estoy refiriendo a las personas que quieren despertar.
No me estoy refiriendo a las personas que quieren estar en su zona de confort, que quieren vivir con el celular, que quieren vivir con sus TikTok y todas esas cosas que generalmente lo hacen los arcontes a ti para confundirte y tú te sientes feliz porque te hacen, en tu cabeza te hacen meter esa idea y tú te levantas a hacer claramente eso. Hay personas que viven, mis amores, solo para el celular. Despiertan, si no ponen algo, tienen que hacer bulla, porque si no, no se sienten bien. ¿Y quiénes son esos? Las personas que no son neumas. Porque si fueran neumas, mis amores, estarían buscando el celular como lo hago yo. Yo me despierto a buscar el celular para mis cosas espirituales. Y yo no quiere decir que yo los estoy ofendiendo a ustedes, no, respeto su manera de ser. Porque esas personas que se levantan a otras cosas que no son escuchar las noticias, digamos, de todos los evangelios apócrifos que no van a abrir los ojitos, o que no se dedican a escuchar mis charlas de metafísica, bueno, si no les agrada, no, pues no hay problema. Entonces, mis amores, quiere decir que ustedes no son neumas. Son personas normales como las demás que viven, porque hay unas que también no tienen alma y están aquí en la tierra para perturbar a las personas que somos neumas. Entonces, mis corazones preciosos, cada uno puede analizarse. Si a ti te gusta y te agrada buscar todo lo que es espiritual, entonces no eres de esas personas, tú eres un neuma. Pero si tú te levantas a buscar el celular para escuchar una sola vez al día, digamos, uno de esos mensajes, y después te vas a tu TikTok, que la noticia, que el presidente, que lo que pasó, que lo que fue en Rusia, que en China, que en Japón, que el terremoto, que el maremoto, mis amores, a mí, yo lo veo y me siento incómoda porque a mí no me gusta que me compartan eso. Pero ustedes tienen que decidir. Por eso hoy día he preparado estas charlas porque necesito, mis amores, necesito que abran bien los ojos para recordar, porque hasta ahorita estás viviendo tú, el velo maya está activado en ti. No quieres permitir que el velo maya caiga, no quieres ascender a la quinta dimensión, no quieres vivir en paz, quieres vivir peleando, guerreando, provocando y haces daño a las veces a las personas que están a tu costado, porque no te das cuenta todo el daño que les estás causando. Entonces, mis amores, procedo a narrarles hoy día estas charlas de metafísica. Mis queridos amores, durante muchísimo tiempo, vamos a decir durante siglos, el texto de lo que hizo nuestro amado Jesús los 40 días y 40 noches ha sido leído de una sola forma, porque nuestro amado Jesús pasó 40 días en el desierto. Eso lo sabemos todos, ayunando. Pero el relato no dice solo eso, dice algo mucho más preciso y mucho más inquietante. Dice 40 días y 40 noches. Y en los textos antiguos, cuando el día y la noche se mencionaban por separado, no estaban hablando de lo mismo. Estaban describiendo dos trabajos distintos. Durante el día, Jesús ayunaba, ¿verdad? Preparaba el cuerpo, silenciaba los impulsos, reducía el ruido, pero por las noches, todas las noches, no eran para descansar. Las noches eran algo completamente diferente. No fueron noches de tentaciones simbólicas, no fueron sueños, no fueron visiones proféticas, fueron muchas noches de entrenamiento consciente. Algo ocurrió ahí que los evangelios oficiales solo mencionan de forma superficial. Algo que no fue negado, solo fue omitido. Porque lo que Jesús hizo durante esas noches no era un acto de fe, ni un ritual religioso, ni una prueba moral. Era un proceso técnico, un método, un entrenamiento de la conciencia humana. Y cuando terminó la noche número 40, el hombre que salió del desierto no era el mismo que el que había entrado. Pues ahora vamos a entender y vamos a explorar qué ocurrió realmente, mis amores.
¿Por qué casi nadie habla de ello? ¿Y por qué ese conocimiento fue considerado demasiado peligroso para transmitirse de forma directa? No para que creas, sino para que comprendas. Porque si tú lees en cualquier evangelio apócrifo con atención, hay algo que no encaja con la interpretación tradicional. El ayuno explica el día, explica el debilitamiento del cuerpo, explica la preparación fisiológica, pero no explica las noches, porque nadie necesita 40 noches para simplemente resistir la tentación o para dormir sobre la arena. Las noches no eran pasivas, no era un vacío entre el día y la noche. Las noches eran activas. Según los textos antiguos apócrifos que no llegaron al canon oficial, durante esas 40 noches, Jesús no se retiraba hacia adentro. Ascendía, no con el cuerpo, no en sueños, no en visiones simbólicas. Ascendía con la conciencia cada noche, mis corazones. Cuando el cuerpo entraba en reposo, la conciencia permanecía despierta. La conciencia, la que tenemos todos, la conciencia de luz, se mantenía despierta, enfocada, estable, y desde ese estado nuestro amado Jesús atravesaba niveles internos de realidades, estructuras que hoy llamaríamos estados de conciencia, pero que en la antigüedad eran descritas como esferas. No era una experiencia espontánea, no era algo que simplemente ocurría, era un entrenamiento sistemático, noche tras noche. La conciencia aprendía a moverse sin perderse, a atravesar capas sin fragmentarse, a sostener presencia más allá del cuerpo. Esto no fue un retiro espiritual para conectarse con Dios. Fue una formación intensa, un proceso deliberado para llevar la conciencia humana hasta su límite y más allá. Y la razón por la que esto casi no se enseña no es porque sea falso, sino porque es replicable. Porque si lo que Jesús hizo en el desierto fue un método, entonces no fue un privilegio exclusivo, fue un ejemplo, y esto cambia todo. Ahora bien, Jesús ascendía durante la noche, atravesaba capas de conciencia de forma deliberada, pues la pregunta inevitable es esta: ¿para qué? ¿Qué se alcanza al final de ese entrenamiento? Pues todos los textos antiguos utilizan una expresión precisa para describirlo. No hablan de iluminación simbólica, no hablan de visiones, no hablan de favores divinos, hablan de una unión entre la conciencia humana y su origen, lo que en estos textos se llama la mónada. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, mis amores. Mis corazones preciosos, yo me he atrevido a narrarles hoy día en estas charlas lo que estoy haciendo. Es porque yo necesito que ustedes se den cuenta que lo que nos ha dejado en los evangelios apócrifos nuestro amado Maestro Jesús, que se habla de una visión, de una unión entre la conciencia humana y su origen. Todos tenemos nuestra conciencia humana de luz. Tenemos que unificarla con nuestro origen, con nuestra mónada. He ahí la parte más importante, porque Jesús hacía todo eso, esos 40 días y 40 noches. Él tenía ayuno permanente. Pero nosotros quiero que ahondemos en esto.
Mis amores preciosos, la mónada no es un dios con forma, tampoco es una entidad externa que nos está observando desde arriba. No es un ser separado del ser humano, es la fuente misma de la conciencia, aquello desde lo cual surge toda experiencia, todo pensamiento, toda identidad. Cuando los textos dicen que Jesús alcanzó la unión con la mónada, no están diciendo que se volvió divino en el sentido religioso, tradicional. Están diciendo algo mucho más preciso. Están diciendo que la conciencia dejó de sentirse separada de su origen, que ya no se percibía como un yo aislado, mirando a Dios distante, sino como una conciencia, reconociéndose a sí misma en su estado más puro. Por eso, mis amores, cuando Jesús regresa del desierto, no vuelve con nuevas creencias, no vuelve con una doctrina más elaborada, no vuelve con teorías, vuelve con autoridad directa. No habla desde la tradición, no cita escuelas, no se apoya en intermediarios, habla desde la experiencia. Y eso solo es posible cuando la conciencia ya no está fragmentada, cuando no se percibe como algo separado, intentando alcanzar algo superior. Eso es lo que realmente significa el llamado Monad Merge. No es una metáfora espiritual, no es un lenguaje profético, poético. Sí, poético. Es el resultado funcional de un proceso de entrenamiento sostenido. Porque la conciencia humana, operando sin la sensación de separación respecto a su fuente, y esa es la razón por la que a partir de ese momento Jesús no enseña como un buscador, enseña como alguien que ya no busca. Ahora, antes de seguir avanzando, vamos a hacer algo muy sencillo, algo nada simbólico, nada místico, nada imaginario. Yo te voy a pedir que coloques tu mano en la parte posterior de tu cabeza, justo donde el cráneo se une con tu cuello. No aprietes, por favor, no hagas fuerza. Solo siente ese punto, ese lugar que en términos anatómicos es donde el hueso occipital se encuentra con la columna. Pero en muchas tradiciones antiguas, ese punto era conocido por esta razón, no como un centro energético abstracto, sino como un punto de transición, un lugar donde la atención puede mantenerse cuando el cuerpo comienza a soltarse. Durante el día, la conciencia está anclada al frente, tiene pensamientos, visiones, acción, respuestas, pero durante la noche, cuando el cuerpo está en reposo, la conciencia necesita un punto estable para no dispersarse. Eso es lo que estás haciendo ahora. No estás activando nada. No estás intentando salir de tu cuerpo. No estás provocando una experiencia. Solo estás aprendiendo a sentir atención sin tensión. Este punto es importante por sí mismo. Es importante por su función. Es uno de los pocos lugares donde la atención puede permanecer, mientras el cuerpo se relaja sin que la mente se duerma por completo. Y esto es clave para entender lo que ocurrió durante las noches en el desierto, porque el entrenamiento no comenzaba con visiones, ni con símbolos, ni con rituales.
Comenzaba con algo mucho más básico, la capacidad de permanecer consciente mientras el cuerpo se apaga. Tienes que guardar esta sensación. No intentes hacer nada más con ella, por ahora. La vamos a retomar más adelante, mi corazón. Ahora viene una pregunta inevitable. Si este entrenamiento existió, si hay textos antiguos que lo describen, si explica de forma coherente la transformación de Jesús después del desierto, ¿por qué no aparece explicado así en los evangelios que conocimos? La respuesta no es que fuera falso, tampoco que fuera herético. En su origen, el problema fue otro. El problema es que esto no es solo una idea, no es una creencia, no es una parábola abierta a interpretación, no es una enseñanza moral que depende de la fe, es una instrucción operativa. Describe qué hacer, en qué orden y cuándo lo haces. ¿Y qué ocurre cuando estas enseñanzas espirituales se vuelven operativas? Deja de depender de intermediarios. No necesitas sacerdotes para interpretarla. No necesitas autoridades para validarla. No necesitas estructuras externas para ascender a la experiencia. Solo necesitas práctica, mi corazón. Pues los evangelios canónimos conservaron el resultado, la autoridad, la claridad, la enseñanza directa de Jesús, pero no conservaron el método completo para que tú puedas llegar a ese estado. No porque fuera peligroso para el alma, no mi corazón, sino porque era peligroso para cualquier sistema de dominación que se sostuviera sobre la meditación. Una persona que puede entrenar su conciencia, verificar por sí misma y experimentar sin intermediarios, no es fácil de controlar. Por eso, en lugar de negar estos elementos, se los fragmentó. Se habló del ayuno, se habló de la tentación, se habló del retiro, pero el trabajo nocturno, el entrenamiento interno, la navegación consciente quedó fuera del relato principal. No, eliminado solo. No lo eliminaron, no pudieron. Solo fue silenciado. Y esos fragmentos sobrevivieron en textos que circularon fuera del centro del poder. Ya ustedes saben los evangelios apócrifos, copiados, escondidos, transmitidos en silencio, no como dogmas, sino como un conocimiento práctico. Y aquí es donde todo empieza a ordenarse. Porque si lo que ocurrió en el desierto fue un método, si no fue una experiencia aislada, ni un rito espiritual, entonces puede ser entendido paso a paso, mis corazones. Estamos ahora, no nos vamos a quedar acá en símbolos vagos, ni tampoco solo en interpretaciones abiertas. Vamos a recorrer el proceso completo. Vamos a ver desde dónde sale esta información, qué textos antiguos describen el trabajo nocturno, por qué sobrevivieron fuera del canon y qué dice exactamente cuando se le lee sin filtros posteriores. Vamos a reconstruir el método, mis amores, no como un ritual religioso, sino como un entrenamiento de la conciencia. Como el cuerpo se prepara, ¿qué ocurre cuando entra en reposo? Y cómo la conciencia puede mantenerse activa sin fragmentarse, mis corazones. Después vamos a explorar el mapa interno. En estos textos describen las llamadas 7 esferas. Quiero que pongas atención a lo que te estoy diciendo, no como demonios externos, ni como entidades fantásticas, sino como estructuras de experiencia que cada persona atraviesa cada noche, sin darse cuenta. Y veremos qué representa cada una. ¿Y qué tipo de desafío representa? ¿Y por qué muchas personas se quedan atrapadas sin saberlo? Más adelantito vamos a hablar de ello, mis corazones. De verificación, cómo distinguir
una experiencia real de una imaginación, un sueño común o una sugestión. ¿Qué señales indican progreso? ¿Qué errores son comunes, mi corazón? ¿Y por qué los avances suelen venir en oleadas y no en forma lineal? Y finalmente vamos a traducir todo esto en una adaptación tranquila. Estamos hablando sin el desierto, sin aislamiento externo, sin los 40 días de ayuno, mis corazones. Vamos a hablar de un método para comprender que este proceso puede ser explorado hoy día de forma gradual, responsable y verificable. No para que adoptes una creencia, mi corazón, no, 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 sino para que entiendas qué ocurrió realmente en esas noches y por qué ese conocimiento nunca dejó de circular, solo cambió de lugar. Antes de que avancemos, es importante dejarte algo muy claro. En esto que vamos a narrar, no es fe ciega, no es un mensaje para elegidos, no es una invitación a creer algo que suene profundo y tampoco es un ataque a la religión, por favor. Lo que estamos explorando en este momento, mis amores, aquí no se sostiene sobre dogma, ni sobre autoridad externa, ni tampoco sobre interpretación simbólica infinita. Se sostiene sobre la experiencia directa, sobre un método que puede ser observado, practicado y verificado. Porque cuando los textos antiguos describen este entrenamiento, no hablan de personas especiales, no hablan de linajes secretos, no hablan de dones concedidos desde afuera, hablan de capacidades humanas que pueden desarrollarse cuando se dan las condiciones correctas. Por eso, ahora, no parte de nada importante, no parte de la pregunta que debo creer, parte de otra mucho más incómoda y mucho más honesta, que quiero que compruebes tú mismo. Dime, aquí no necesitas aceptar nada como verdad, porque alguien te lo diga, mi corazón. Ni siquiera porque lo diga Jesús en los evangelios apócrifos. De hecho, si algo vamos a hacer ahora es un enfoque que no pide adhesión, pide atención, observación, discernimiento. Si algo te resuena, lo exploras. Si algo no encaja, lo dejas. Y si algo puede verificarse en la experiencia directa, entonces va a dejar de ser una creencia y se convierte en conocimiento vívido. Ese es el espíritu desde el que vamos a avanzar. No quiero crear más seguidores, mis amores, no para formar una nueva doctrina, no, por favor, no lo permitan, no piensen así, sino para recuperar una forma. Vamos a investigar la conciencia que existió antes de la espiritualidad, para que se volviera exclusivamente teórica, para entender por qué este conocimiento no desapareció por completo. Tenemos que salir en un momento ahora por el desierto y movernos al año 1945, ¿sí? En el Alto Egipto, cerca de una pequeña aldea llamada Nag Hammadi. Todos sabemos, creo, que un campesino local, mientras cavaba en busca de fertilizantes, golpea accidentalmente una vasija sellada de barro y dentro de ella había algo que necesitaba encontrar, que nadie esperaba encontrar. No reliquias de oro, no objetos rituales, no había libros, pero sí había libros, códices completos escritos en copto sellados y enterrados durante más de 16 siglos. Cuando estos textos comenzaron a ser traducidos, algo quedó inmediatamente bien claro. No eran los evangelios alternativos los que nos obligaron a creer como cierto, en el sentido popular,
No eran historias fantásticas sobre Jesús, niño. No eran mitos tardíos, por favor. Eran manuales de comprensión interna. Textos que hablaban de muchas situaciones, ay, mis amores, de la conciencia, de ascensos, de estructuras invisibles que gobiernan la experiencia humana, textos que describían procesos, no creencias, y muchos de ellos coincidían en algo inquietante. Jesús no era presentado solo como un maestro moral, sino como alguien que había atravesado un proceso interno preciso y que enseñaba desde esa experiencia. Entre esos textos aparecen descripciones claras de ascensos nocturnos, de niveles de realidad, de entidades que no son demonios, sino principios que mantienen la separación. Aparece también una idea constante que el problema humano no es el pecado, sino el olvido de quién es, de verdad, de quién es la conciencia y de dónde surgen. Todos esos textos no fueron enterrados por accidente, fueron ocultados deliberadamente, mis amores, en un momento histórico muy específico, cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse, cuando dejó de ser una experiencia vívida y pasó a convertirse en una estructura de poder. Estos escritos se volvieron incómodos, no porque contradijeran a Jesús, sino porque lo explicaban demasiado bien, porque mostraban el proceso interno que llevaba a la autoridad espiritual directo. Y esto era peligroso para un sistema que no puede tolerar símbolos, puede tolerar rituales, puede tolerar interpretaciones, pero no puede tolerar un método que cualquier persona puede aplicar sin intermediarios. Por eso, muchos de esos textos fueron declarados apócrifos, no falsos, no refutados, simplemente excluidos. Y mientras los evangelios oficiales preservaron la figura pública de Jesús, estos escritos conservaron algo distinto, el mapa interno, no como dogma. Ah, sí, mis amores. Sino como conocimiento técnico para quien supiera leerlo. Y ahora, siglos después, esos textos vuelven a estar disponibles, no porque alguien haya decidido revelarlos, sino porque nunca pudieron ser destruidos del todo. Solo esperaron para entender qué significa realmente ascender. Tenemos que aclarar algo solo desde el inicio. Cuando los textos antiguos hablan de esferas, porque hablan de esferas, no están describiendo lugares físicos, no están hablando de cielos literales, ni de mundos flotando en el espacio, están describiendo niveles de experiencia de la conciencia, estados internos a través de los cuales la conciencia humana se mueve cuando deja de estar completamente identificada con el cuerpo. Por eso estas esferas no son demonios externos, ni entidades mitológicas esperando atacar, son estructuras, patrones estables que organizan la forma en que sentimos, pensamos y percibimos la realidad. Porque cada esfera representa una forma particular de identificación, una manera específica en la que la conciencia se percibe a sí misma como separada. Y aquí viene algo muy importante. Estas esferas no son ajenas a ti. No necesitas haber leído textos antiguos, ni haber tenido experiencias místicas para haberlas atravesado. Las atraviesas, mi corazón, todas las noches, cuando sueñas, cuando tienes pesadillas,
cuando te pierdes en pensamientos repetitivos, cuando revives emociones intensas mientras duermes. La diferencia es que normalmente lo haces sin darte cuenta, de forma inconsciente, fragmentada, sin continuidad, pues los textos gnósticos no inventaron estas esferas, las mapearon, las observaron. En cuanto la conciencia permanece despierta mientras el cuerpo duerme, empiezan a aparecer patrones recurrentes. Primero, emociones intensas, luego pensamientos compulsivos, después deseos, conflictos, identidades, no como códigos, sino como filtros. Cada esfera actúa como un umbral, no te bloquea por maldad. Te refieres, te retienes y te identificas. Si la conciencia se funciona con la emoción, queda atrapada ahí. Si se engancha con el pensamiento, no avanza. Si se confunde con el deseo, pierde claridad. Por eso el ascenso no consiste en luchar nada, ni en vencer entidades, ni en demostrar poder espiritual. Consiste en no funcionarse, en atravesar cada nivel sin perder presencia, sin fragmentarse, sin olvidarse de sí misma. Pues aquí está la clave. Cada esfera representa un punto donde la mayoría de las personas pierde la conciencia todas las noches. Jesús no atravesó estas esferas porque fuera divino. Las atravesó porque aprendió a permanecer consciente, mientras otros se dormían por completo. Porque este mapa no es simbólico, es funcional. Y en las en las siguientes secciones vamos a recordar cada una de estas esferas, una por una, para no creer en ellas, sino para que puedas reconocerlas en tu propia experiencia. El punto es este: si el trabajo real ocurría en las noches, entonces el ayuno durante el día no era un gesto religioso, era la preparación técnica, porque para sostener conciencia durante la noche no basta con querer, no basta con tener fe, no basta con repetir una idea bonita. El cuerpo tiene que estar en un estado específico. Y aquí es donde la lectura que tú vas a tener ahora, y que en realidad va a quedar corta la tradición de lo que yo te voy a explicar. Porque Jesús ayunó para resistir las tentaciones. Pero eso explica solo una parte, mi corazón precioso. La moral no explica por qué el ayuno es la condición ideal para un entrenamiento de conciencia sostenido. Porque el ayuno no solo cambia el estómago, cambia el sistema completo, cambia el ritmo de la sangre, cambia la química del cerebro, cambia la forma en que el cuerpo reacciona al miedo y al deseo y al impulso. Y si vas a atravesar esferas internas sin funcionarte, necesitas exactamente eso, un sistema menos reactivo. Piénsalo así. La mayoría de personas no pierden la conciencia en la noche porque estén dormidas. La pierden porque se funcionan con lo que aparece. Una emoción aparece y te absorbe un pensamiento. Aparece y te arrastra una imagen. Aparece y te convierte en su víctima, en su reactividad. Y la reactividad es física. Se siente en el pecho, en la garganta, en la respiración. Se siente como tensión, como urgencia, como una necesidad de responder, huir, controlar. Ahora mira lo que hace el ayuno durante el día. Al reducir la entrada constante de estímulos, el cuerpo deja de estar en modo consumo y empieza a entrar en modo claridad. No es magia, es fisiología.
El sistema nervioso baja el volumen, los impulsos pierden fuerza, el deseo se vuelve más visible porque ya no está satisfecho todo el tiempo. La ansiedad se vuelve más visible porque ya no está anestesiada por comida, rutina o distracción. Y ahí está el punto. El ayuno no elimina tus impulsos, te los muestra, pero con menos ruido, con menos carga, con menos necesidad de reaccionar. Y esto para un entrenamiento nocturno es oro, porque durante la noche, en las esferas de conciencia, no se enfrentan a demonios, se enfrentan a sus propios mecanismos, a lo que en ti reacciona, a lo que en ti se asusta, a lo que en ti se aferra. Por eso cuando los textos hablan de ayuno, no lo ponen como un sacrificio, lo ponen como una herramienta de calibración. Jesús no estaba intentando castigar el cuerpo, estaba haciendo que el cuerpo se volviera estable, porque el cuerpo es la base. Si el cuerpo está hiperactivo, la conciencia no puede sostenerse. Despierta, se duerme o se fragmenta. O entra un sueño común. Y ahora viene un detalle muy importante que muchos pasan por alto. El ayuno también cambia la relación con el sueño. Cuando el cuerpo no está pesado, cuando no está lleno de digestión, el sueño se vuelve más fino, más ligero, más accesible. Es más fácil notar el momento exacto en el que te vas. Un segundo en el que la conciencia normalmente se apaga, sin que te des cuenta. Y ese segundo es la puerta del trabajo nocturno. Ay, Dios mío. Entonces, el trabajo nocturno. Pero sí, nocturno. Si no puedes notar ese umbral, nunca vas a tener continuidad. Pero si lo notas, entonces entiendes por qué el ayuno era parte del método, no como religión, como entrenamiento, y aún así hay una salvedad que tengo que decir con claridad mi corazón. Esto no es una recomendación médica, por favor. No es un hazlo o sí. No es una invitación a que tú hagas los extremos, porque los textos describen un contexto específico y nosotros solo vamos a poder hablar de estas cosas haciendo algo distinto, comprendiendo el mecanismo, porque quiero que entiendas que el valor real aquí no es copiar, ni decirte es necesario, y lo cierto de todo esto es entender el principio. Menos reactividad durante el día. Igual, más posibilidad de presencia durante la noche. Ahora, para que esto aterrice en tu vida real, te dejo una forma sencilla de comprenderlo. Si tu día está lleno de estímulos constante, tu noche será estímulo descontrolado. Si tu día está lleno de impulsos automáticos, tu noche será impulso sin freno. Pero si tu día entra en calma y claridad, tu noche tiene una base estable. Por eso el ayuno aparece aquí como pieza muy clave. No por penitencia, no por precisión. Y ahora que ya se entiende el rol del ayuno, vamos a seguir hablando de lo siguiente. El trabajo nocturno en sí, como ocurre el ascenso, que significa dormir el cuerpo, sin dormir la conciencia. Y porque ese es el punto exacto donde la mayoría se pierde. Y Jesús, no. Ahora sí ya tenemos el mapa. Ya entendemos por qué el ayuno es preparación. Ya sabemos que las esferas no son lugares, sino umbrales internos, pero falta la pieza más importante. ¿Cómo se entra? ¿Cómo pasas del estado normal de noche, donde te duermes y ya está a un estado donde el cuerpo se duerme, pero la conciencia no se apaga? Aquí hay que decirlo sin fantasía.
el ascenso no comienza arriba, comienza en un momento pequeño, casi invisible, en un instante exacto en que normalmente te pierdes ese umbral entre estar despierto y estar dormido. Porque la mayoría cree que el sueño es un apagón. No, no, mi corazón. Un clic y desapareces. Pero no, mi corazón. El sueño es una transición. Y esa transición tiene etapas. Primeramente el cuerpo se rinde. No es místico, es físico. Siente que los músculos pierden tono. La respiración cambia. La mandíbula se suelta, ¿verdad? El cuerpo empieza a caer hacia adentro. Y si no entrenas atención en esta etapa, tu mente se va con el cuerpo. Te desconectas. Pero si tu atención estás educándola y tienes un punto estable con el que sentimos en el occipital, entonces ocurre algo diferente. El cuerpo se duerme, pero la atención se queda mirando. Por algo se habla agarrar la parte de atrás del cuello. ¿Sí, verdad? El cuerpo se duerme, pero la atención se queda mirando. No esforzándose, no tensa, no controlando, solo presente. Segunda etapa. Aparecen las primeras esferas las primeras señales de frontera. Y estas señales son universales. Algunos sienten vibración. Otros sienten un zumbido. Otros sienten que su cuerpo se vuelve enorme o liviano. Otros sienten imágenes sueltas, como flashes. Aquí ocurre el primer error común. La gente se asusta o se emociona. Y esto se rompe el proceso, porque esa reacción vuelve a activar el cuerpo. Es como si estuvieras cruzando una puerta y que de pronto gritas. El sistema se despierta. Por eso el principio clave aquí no es hacer algo, no es interferir, no es luchar, no perseguir imágenes, no intentes controlar, solo sostener presencia sin tensión. En la tercera etapa, el punto de quiebre, este es el lugar exacto donde casi todo se pierde. Y se pierden de dos maneras. Una, te duermes y entras en un sueño común. Dos, te despiertas por microtensión, miedo o control. Este punto es tan delicado que se siente como caminar sobre una cuerda. Porque aquí viene lo importante, mi corazón. Jesús no subía como quien usa un poder. Jesús atravesaba este punto noche tras noche, hasta que la conciencia aprendió la forma exacta de mantenerse. No por fuerza, por familiaridad, por repetición, por entrenamiento. Ahora, cuando cruzas ese quiebre, ocurre algo. Tu conciencia entra en un espacio interno donde el cuerpo ya no manda, porque el cuerpo haya muerto, no porque te haya pasado algo sobrenatural, sino porque el cuerpo está dormido y ahí por primera vez se entiende lo que significa las esferas. No aparecen como un viaje, aparecen como un orden natural. Primero, emoción cruda, luego mente convulsiva, luego deseo, luego conflicto, luego autoridad, luego tiempo, luego identidad, como filtros que emerges el ancla del día. Por eso se llama ascenso, porque si no te funcionas con lo primero que aparece, entras en lo siguiente. Y si no te funcionas con lo siguiente, sigues, no porque estás avanzando en un mapa especial, sino porque tu conciencia se vuelve más libre de identificación. Es necesario que te des cuenta de todo esto, mi corazón. Si esto no se logra de una sola vez, ya se logra por interacción. Por eso fueron 40 noches, mis corazones. Las primeras noches probablemente eran bien difíciles para él.
porque se mantenía un segundo y caía, se mantenía 5 segundos y caía, se mantenía un minuto y se emocionaba y caía, y con el tiempo la conciencia aprende algo muy raro, pero muy real. Aprende a permanecer sin agarrarse a nada. Esa es la base de todo el método. Entonces, si tuvieras que resumir el trabajo nocturno en una sola frase, sería dormir el cuerpo sin dormir la conciencia. No para tener poderes, no para controlar historias, sino para atravesar los umbrales internos con lucidez. Y ahora que ya entendemos cómo ocurre el ascenso, vamos a dejarlo aquí, mis corazones preciosos, porque necesito, la verdad, ir a preparar mis alimentos. Estoy marcando dónde lo he dejado para no perturbarlas, pero necesitamos todos. Si flaqueamos una vez, volver a intentar. Si flaqueamos 2 veces, volver a intentar. Porque si no lo hacemos, mis amores, no vamos a lograrlo. Tenemos que entender todo eso. Ahora que ya entendemos lo que les expliqué, necesitamos practicar. Voy a realizar mis alimentos, mis amores, y regreso con otra parte más de los evangelios apócrifos para narrárselos ahora a todos ustedes. Para mí ha sido un placer muy grande estar aquí. Ustedes saben, mis corazones preciosos, que yo los amo. De verdad. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.